Hola, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una polea utilizando BlockSCAD. Entonces el resultado final es este. Es un cilindro que tiene una canaladura aquí curvada y luego también tiene un orificio cilíndrico que va de arriba abajo para poder insertar un eje para que la polea pueda girar. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar. Bien, las formas básicas que vamos a utilizar son el cilindro y luego para la canaladura vamos a utilizar un toro, que es como un donut. Y lo que haremos será restarle al cilindro el toro para que quede el hueco con la forma esta curvada del toro. Y luego utilizaremos otro cilindro, también en vertical, para hacer el agujero, para restarlo. Así que comenzamos con un cilindro, formas de 3D. Vamos a darle un radio razonable, por ejemplo 30, para que tenga 6 centímetros de diámetro la polea, y vamos a centrarla. Entonces nos queda aquí un cilindro en vertical que tiene una altura de 1 centímetro, un diámetro de 6 y sobre el que vamos a hacer la canaladura. La canaladura va a tener la forma de un toro. Abrimos las formas de 3D, elegimos el toro y ahora tenemos que elegir con cuidado las dos medidas. El radio primero, el radio 1 del toro, tiene que coincidir con el radio del cilindro para que el toro esté todo a lo largo del perímetro de la polea. Así que aquí pondremos 30. Y ahora el otro radio va a corresponder a la mitad del alto de la polea. Entonces vamos a empezar poniendo 5 para que su diámetro sea 10 y corresponda con esta altura, y vamos a ver qué pasa. Entonces y vamos a ponerle más caras para que quede como más suave. Bueno, primero lo vemos así y luego se lo cambiamos. Si ahora lo renderizamos, vemos que tenemos pues eso, el toro alrededor, pero como solo tiene 16 caras, pues nos ha quedado un poquito poligonal. Entonces vamos a aumentar esto, ponerle por ejemplo 40. Y ahora ya al hacerlo con más caras, pues queda... bueno, nos faltaría los lados. Vamos a ponerle 40 lados también aquí, porque el otro es en el sentido del grosor. Entonces ahora ya tenemos el toro redondeado alrededor del cilindro. Bien, pero no lo queremos hacia afuera, lo queremos hacia adentro. Entonces lo que vamos a hacer es restarle al cilindro original este toro. Nos vamos a las operaciones, elegimos diferenciar y lo restamos. Vamos a ver cómo queda y si hay que retocarlo. Entonces ahora, como hemos hecho una diferencia, nos ha restado la parte del cilindro. Si nos fijamos, sobre todo si fuéramos a imprimir esto en 3D, nos queda aquí un borde muy fino para el lateral. Entonces, para que este borde, tanto arriba como abajo, quede un poquito más grueso, lo que podemos hacer es hacer que el radio 2 del toro sea un poco más pequeño, para que no reste completamente aquí tangente, sino que reste un poquito menos. Entonces, en lugar de 5 vamos a ponerle 4, y ahora lo vemos como esto nos va a dar unos bordes más gruesos. ¿Veis? Ahora tenemos un borde más grueso aquí que es más sólido. Vale, pues ya tenemos lo que sería la base de la polea. Hay algo que no es tan bonito, que es que igual que al toro le aumentamos el número de caras y de lados para que quedara más suavizado, el cilindro nos sigue quedando un poquito a tramitos rectos aquí. Entonces hay aquí una transformación que consiste en añadirle caras.
Vamos a ponerle 40 caras también al cilindro para que nos quede más suave. Y ahora ya tenemos esta línea con más continua y menos a tramos poligonales, aunque todavía se nota un poquito. Bueno, ya solamente nos quedaría hacer el agujero del eje, que es un cilindro también. Este cilindro es mucho más pequeño, vamos a ponerle que de radio tenga un cilindro de 4 milímetros de diámetro para que nos encaje ahí un eje de 4 milímetros. La altura la misma que tenía el otro cilindro, esto es suficiente para atravesarlo, y ahora vamos a centrarlo para que el agujero del eje esté justo en el centro y vamos a quitárselo a todo esto. Entonces volvemos a utilizar la misma operación de diferencia que habíamos usado antes, solo que ahora será la diferencia de lo que ya teníamos menos el hueco. Ahora nos va a quedar lo que teníamos antes con un cilindro hueco arriba. Si nos fijamos, nos vuelve a pasar lo que nos pasaba con el cilindro de fuera, que queda un poco poligonal. Aquí queda con tramos un poco rectos. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes, irnos a transformación, aumentar el número de caras, ponerle por ejemplo 40, y así nos quedará un corte más circular y más suave. Como se aprecia aquí ahora. Tenemos el hueco que lo atraviesa completamente porque podemos ponerle el eje. Tenemos una canaladura todo a lo largo del perímetro de la cara lateral del cilindro grande y nos ha quedado una polea que podríamos ya imprimir.